buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estarnos acompañando este domingo. Como siempre, nos da mucho gusto que sigas nuestras transmisiones. Y bueno, estamos ahorita estudiando eventos de escatología, escatológicos, que son eventos que van a ocurrir, que tenemos la certeza, como hoy lo vamos a ver en Apocalipsis, que se van a llevar a cabo porque Dios es poderoso y Él cumple su palabra. De eso vamos a hablar el día de hoy, y específicamente hoy vamos a hablar de la tribulación. Pero antes de empezar, te voy a pedir que me acompañes inclinando tu rostro con una pequeña oración. Padre bendito, muy buenos días. Muchísimas gracias por este día. Muchísimas gracias por tu misericordia. Muchas gracias, Señor, por amarnos tanto, por cuidarnos tanto, por proveernos todo lo que necesitamos. Muchas gracias, Señor. Permítenos que hoy hablemos de tu palabra, permítenos que hoy sea evidente para nosotros entender y comprender tu poder y el amor que tú tienes para toda tu iglesia. Permítenos, bendito Padre, que entendamos el objetivo y el sentido de la tribulación, que es el tema que hoy trataremos. Te lo pedimos, bendito Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Fíjate que hoy vamos a seguir con nuestra segunda lección de estas lecciones maravillosas, de este libro muy bonito, de estas lecciones que estamos tomando, que realmente son de mucha ayuda y mucha bendición para nuestra vida. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? De la tribulación. Déjame decirte que la palabra tribulación, cuando aparece en el Nuevo Testamento, incluso en Apocalipsis, tiene una definición. Fíjate, dice que es la aflicción, la angustia, la apretura, la presión interna que te ocasionas cuando estás confinado. Prácticamente es sin opciones. Pero escucha bien, en estos contextos que las vamos a estudiar, la palabra tribulación es una aflicción o angustia interna. Y tú dirás, ¿por qué estamos viendo eso de la tribulación? Bueno, la primera parte que vamos a ver después de definir qué es la tribulación, pues es el periodo donde empieza la tribulación. ¿Qué es la tribulación? ¿Cuándo empieza? La tribulación sucede inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, que es el tema que vimos la vez pasada, ¿te acuerdas? En cuanto sucede el arrebatamiento, inicia la tribulación. Dura 7 años y termina con el regreso de nuestro Señor Jesucristo para reinar en la tierra. Esos son los 7 años que dura. Entonces recuerda, es del arrebatamiento que sucede, inmediatamente sigue la tribulación y continúa el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí pasan muchos eventos. Ese es el tiempo que dura, 7 años. ¿Cómo sabemos que tiene 7 años de duración? Bueno, ahí tendremos que recordar un poquito el libro de Daniel para ubicarnos por qué decimos que son 7 años. Y si tú me acompañas a Daniel, al capítulo 9, al versículo 24, te vas a dar cuenta que Daniel 9:24 dice, vamos a leerlo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, llevamos 69 semanas, recuerda, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si tú haces una suma, pues primero nos habla de 7 semanas. Y en esas 7 semanas se va a restaurar y edificar Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe. Las siguientes 62 semanas, estamos sintetizando lo que dice el versículo, son para edificar la plaza y el muro hasta la muerte del Mesías.
Y la última semana, que es la que estamos hablando, pues es para confirmar el pacto con muchos. Si tú tomas en cuenta que hablamos de 7 semanas y luego 62 semanas, son 69 semanas. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, ya te dije, en las primeras 7 semanas se va a restaurar y edificar Jerusalén. Esa parte me llama la atención, tómala en cuenta, porque si te fijas en esas primeras semanas, 7 semanas, lo que inicia una restauración de Jerusalén, es decir, no habla de muros, habla del pueblo, se va a restaurar el pueblo, y Dios así opera. Antes de restaurar la ciudad, antes de restaurar el muro, antes de restaurar el lugar donde ellos se congregaban y donde estaban, Dios empieza con la restauración de su pueblo, de Jerusalén. Hoy, como lo vamos a ver, Dios siempre empieza así, por restauraciones internas, y después vas progresando y Él te va permitiendo restauraciones externas. El hecho de que hoy veamos la tribulación quiere decir que vamos a observar, espero que así sea y se los pueda expresar, que Dios va ocasionando los cambios de adentro en tu persona hacia afuera. Y vamos a ver muchos eventos y eventos muy dramáticos, pero que Dios, bajo su control, bajo su poder, permite que sucedan para que ocasionen en ti un cambio interno. En estos momentos que estamos viendo el tiempo en que va a durar la tribulación, para explicar por qué son 7 años, bueno, pues vemos que son 70 semanas en total. Una semana, 7 semanas son para restaurar y edificar Jerusalén, ¿de acuerdo? 62 semanas, ahora sí el cambio externo, para edificar la plaza y el muro, hasta la muerte del Mesías, 2 eventos que ya ocurrieron. Y entonces, si tú tomas en cuenta que ya ocurrió las primeras 7 semanas y las 62 semanas, te vas a percatar que han transcurrido 483 años. Por lo tanto, sabemos que cada semana incluye 7 días, pero en este caso no son 7 días literales, sino son 7 años. Y en ese entendido nos falta la última semana. Y es ahí, en esa última semana, que estamos esperando que suceda, donde se va a empezar a narrar nuestra historia. En esta semana es donde evidentemente se va a llevar a cabo la tribulación. Recordando un poquito qué era la tribulación, recuerda que dijimos que es el periodo de aflicción, de angustia, de apretura, de apresión interna que van a tener las personas que crees que no confiaron en Jesucristo. Lo van a tener aquellas personas que no dedicaron su vida a adorar a Dios. Son aquellas personas que siempre creyeron que en otro momento podían tomar el mensaje, y van a estar esas personas que sienten que lo más importante es satisfacer su vida personal y sus pasiones. Esas personas que no aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, para ellas es la tribulación, porque recuerda que antes de que inicie la tribulación hay un rapto, y la iglesia no va a estar ahí. Y las personas que han confiado en Cristo no van a participar ni van a estar en esta tribulación. Entonces, ya que vimos cuánto dura la tribulación, una semana, que son 7 años, ya que establecimos lo que significa tribulación, vamos un poquito a especificar quiénes van a estar en ese momento, quiénes van a pasar por ese momento de tribulación tan grande. Para ese efecto te pido que me acompañes al libro de Romanos, al capítulo 2, al versículo 8, y si llegas ahí vas a ver que dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dice el versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Mira bien lo que dice el versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Te vuelvo a repetir, la tribulación es una parte de presión, de angustia interna. Y a pesar de los eventos que nosotros vamos a valorar a partir de ahora, lo que va a ir ocurriendo en la tribulación, que se va a distinguir por ir abriendo sellos, la presión es interna. Las personas, a pesar de que van a observar todo lo que está ocurriendo a su alrededor, la presión interna que van a sentir es mayúscula.
Qué duro. De por sí vamos a ver lo que ocurre, que es tremendo, pero la presión interna, lo que va a ser presionado, y una parte dice, y se van a sentir sin escapatoria, es interno. De una manera increíble, Dios nos va a ir demostrando poco a poco su poder y su fuerza, y es para esas personas que no tomaron una decisión por Él. Hoy los eventos que vamos a ver, que prácticamente vamos a ver los 7 sellos, una recorrida ahora sí un poco rápida para determinar qué pasa en cada sello. Muchas personas se pierden creyendo que lo importante son los sellos en sí mismo y los eventos que ocurren. No. Lo importante realmente y lo que te queremos decir el día de hoy es que Jesús va a regresar. Y tú debes estar preparado para ese regreso. Y debes estar preparado porque si eres un cristiano, tu fe, tu amor, la bendición que Él te ha dado, el amor que Él te profesa, el hecho de que Jesucristo lo haya entregado y tú hayas aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te prepara para ese regreso. Pero también, si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, debes estar preparado para lo que te va a ocurrir. Y lo que te va a ocurrir es de lo que vamos a hablar. No nos perdamos en los fuegos artificiales que vamos a ver. El hecho generador de lo que vamos a hablar hoy realmente es el regreso de Jesucristo, y estos son los avisos que nos está dando a través de su escritura de lo que va a ocurrir para el que no es creyente. Si hoy tú me escuchas y no has confiado tu vida en Jesucristo y no has tomado una decisión por Él, déjame decirte que hoy podría ser un buen día para que lo hicieras, para que tuvieras una relación con Jesucristo. Si tú no lo haces, como vimos la clase pasada, como vimos la predicación pasada, tú no vas a ser raptado en ese encuentro con Jesucristo. Te vas a quedar aquí. Y si tú te quedas aquí, déjame decirte que esto es lo que te va a ocurrir. Les voy a pedir, por favor, para entender cómo se da la secuencia de la tribulación, que me acompañen al libro de Apocalipsis, al capítulo 6, al versículo 1. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, en donde vamos a ver los sellos. Y el primer sello que nos vamos a encontrar es el de un caballo blanco. Mira lo que dice en Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que le montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. La primera parte que nos están hablando del primer sello que se abre, ¿quién lo abre? Si lees la primera parte, dice, del versículo 1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. En esta parte en que nos encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 6, nosotros nos percatamos perfectamente que el que está al frente es Jesucristo. El que abre estos sellos es Jesucristo. Y en ese entendido, lo primero que nos dice es, se abre el primer sello y hay un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Cuando nosotros estudiamos y analizamos que el que lo monta tiene un arco, pero ese arco no tiene flechas, entendemos que es una paz. Y es una paz que logra a través del vencimiento, a través de un diálogo sin armas, sin guerra. Pero es una paz falsa, es una paz que poco durará. Qué curioso que en los momentos en que venga el rapto y las personas sean llevadas con Jesucristo, tengan un encuentro con Él, los que se queden aquí van a sentir una paz, pero una paz falsa. Y esa paz falsa incluso está controlada por Dios. Es importante que sepas lo que te va a ir ocurriendo cuando te quedes. Es importante que entiendas que al no tener una decisión por Cristo, sepas que después de ese evento magnífico en que es raptada la iglesia, tú digas, bueno, ahora ya estamos en paz. Pero la historia no acaba ahí, porque hay un segundo sello. Y para que lo vayamos entendiendo y lo vayamos describiendo, después de esta paz, a partir del versículo 3, va a haber una violencia o una guerra entre los hombres.
Te pido que me acompañes ahí mismo en el capítulo 6, pero ahora a partir del versículo 3, cuando dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando nosotros estamos leyendo que sale un caballo bermejo, rojo es decir, al que lo montaba le fue dado poder para quitar la tierra de la paz, oye, toda esta historia va a ocurrir en 7 años. Y resulta que en la primera parte hay un caballo blanco que significa paz. Pero inmediatamente después hay un caballo rojo o bermejo que quita esa paz. Por eso te decía, es una paz que dura muy poco, es una paz falsa, porque solamente es aparente, no es perdurable, y viene un jinete que tiene esta característica: le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, que cuando leemos esta circunstancia entendemos que es la espada de guerra, la que usaban los combatientes para enfrentarse en cuerpo a cuerpo. Y entonces los autores nos dicen, no es nada más la guerra, sino que habrá violencia entre los hombres. Los hombres atacarán y tendrán guerra. Y además, bueno, pues evidentemente también las naciones. Se refiere a una relación personal y mundial total de guerra. A una paz sigue una guerra. ¿Y por qué comentamos esto? Porque eso es lo que tú debes de saber que le va a ocurrir, si eres cristiano, a los que no lo son. Y si tú hoy no eres cristiano, déjame decirte que el arrebatamiento, como estudiamos, nadie sabe la hora ni el día. Y puede ocurrir en cualquier momento. Piénsalo con calma. Piensa de qué manera Dios te está hablando el día de hoy, no para que te asombres de las señales, porque en este momento las señales no son lo importante, aunque sí es válido que las conozcas. Lo importante es que vas a pasar un periodo de tribulación, de angustia, de sentir que no tienes salida por no haber tomado la decisión correcta en Jesucristo. Por eso, si te vas a quedar, es bueno que sepas las señales, pero también es bueno que las sepas para que no seas sujeto a ellas si tú tomas una decisión por Jesucristo. Esa es la diferencia, pero no queda ahí las cosas. Vamos a un tercer sello. En este tercer sello se describe a partir del versículo 5 del capítulo 6 que estamos estudiando. Y dice así: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oía una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahorita vamos a explicar este tercer sello, pero mira cómo va nuestra historia, cómo es una serie de actos programados, realizados y ejecutados con la voluntad de Dios. Primero hay una paz, después hay una guerra, y después de la guerra, hermanos, siempre nos ha enseñado la historia que sigue el hambre. Y el hambre va a ser un distintivo de esta época para las personas que se queden. ¿Qué dice entonces en estos versículos? Pues que este caballo negro, que prácticamente representa el hambre, ¿qué es lo que ocurre? 2 libras de trigo por 1 denario. Recuerda que la palabra denario es el salario diario que tiene una persona que recibe una persona por un día de trabajo. Eso es un denario. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué 2 libras de trigo? Es muy poco. Es para medio comer una familia pequeña, o cuando menos un hombre bien, pero evidentemente es muy poco. Eso quiere decir que las personas van a trabajar todo el día para medio comer. Por eso va a existir hambre. Y no lo deja ahí, porque dice, tú vas a tener 2 opciones. O medio comes trigo, o ve lo que dice, y 6 libras de cebada por 1 denario. O comes mucho, pero comes cebada. La cebada en aquel tiempo se daba a los animales para llenarlos porque era más barata.
Tan es más barata que observa, con un denario compras 2 libras de trigo, pero también con un denario compras 6 libras de cebada. ¿Qué nos quiere decir? Compras más cebada que trigo con un denario. Trabajas todo el día para tener en este momento la oportunidad, o en ese momento la tendrás, de comer 6 libras de cebada, alimento para animales. Hay autores que dicen, prácticamente como croquetas para perro. Eso es lo que vas a comer después de trabajar todo un día, porque el hambre va a ser mayúscula. Y elementos comunes que en las mesas abundaban, observa la siguiente parte, dice, pero no dañes el aceite ni el vino, ahora van a ser de gran estima. Es decir, el aceite se usaba y el vino se usaba de manera común, pero ahora ya no. Ahora, al no ser dañados y al tener un valor la cebada y al tener un valor el trigo, lo que antes era común, como el aceite y el vino, va a tener un gran valor. Lo que hoy sirves en tu mesa de manera hasta despreocupada, después van a ser alimentos de alta estima, de un gran valor, porque el hambre va a ser mucha. La historia no acaba ahí. Va a venir un cuarto sello, y en este cuarto sello prácticamente es de muerte. Seguimos con la progresión. Dios te ayude a entender lo que va la Biblia estableciendo con nosotros. Dios te ayude a entender que es un plan de Dios que tiene para las personas que no le son creyentes y que no lo aceptan. Y si hay algunas de las predicaciones que cuando nosotros preparamos y nos duele nuestro corazón, son este tipo de mensajes en los que dices, es un final dramático para el inconverso, para aquel que no ha querido aceptar a Jesucristo. Es un final dramático para aquel que ha estado todo el tiempo pensando en sí mismo, para aquel que lo más importante es satisfacer sus deseos y no obedecer la palabra de Dios, y no se quiere someter a la misma. ¿Recuerdas? Esta historia empieza con guerra, con paz, y después de paz, guerra, y después de guerra, hambre. ¿Y qué sigue después? ¿Qué se supone? En todo el orden lógico que conocemos mundialmente, pues la muerte. Y de una manera increíble. Y por eso acompáñame ahora al versículo 7, seguimos en ese mismo capítulo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Eso es lo que va a ocurrir cuando se abra el cuarto sello, muerte. ¿Quién es o cómo va a ocurrir esa circunstancia en cuanto aparezca el caballo amarillo? ¿Y por qué decimos amarillo? En algunas partes prácticamente la palabra amarillo significa clorado o cloro. Y por eso verás que algunos artistas lo representan en color amarillo, en color verdoso o verde amarillento. Porque la palabra amarillo, que es esta versión es la que trabaja mejor, ¿de acuerdo? Ese es el caballo que va a aparecer. Pero, ¿qué es lo importante? Que este caballo cuando aparezca, prácticamente va a aparecer la muerte con una espada distinta a la anterior, ¿te acuerdas? La espada de guerra de cuerpo a cuerpo que se usaba, bueno, ahora va a pasar por la espada personalizada, la espada más pequeña que usaban para herirse como complemento de la primera espada. Es decir, va a haber una guerra más personalizada, más encarnizada en ese entendido. Para que tengas una idea, lo hiciste durante esta semana, este ejercicio, calculamos, según las estadísticas, que hay 7.700 millones de habitantes. Y que aquí, al momento que aparezca el caballo amarillo, van a morir aproximadamente 1.925 millones de habitantes. Cuando hacía este ejercicio dije, ¿eso como qué será? Pues más o menos, para que lo grafiques, son como la población de México 15 veces desaparecida. 15 Méxicos desaparecidos, para que tengas idea la magnitud de las personas que van a fallecer. Llevamos 4 sellos que se desarrollan en la tierra. El quinto se va a desarrollar en el cielo. Pero en estos 4 sellos estamos viendo la manera en que les está yendo o que les va a ir a las personas que no
creen en Cristo. Una falsa paz, una guerra, hambre y muerte. Y por eso entiendo que le llamen aquí periodo de tribulación. Porque si han logrado sobrevivir a estos 4 jinetes, imagínate cómo estarán. Ya vieron un caballo blanco, ya vieron un caballo rojo, ya vieron un caballo negro y ahora ven un caballo amarillo. Y realmente en todo este proceso, imagina el corazón de ellos cómo estará. Los eventos que están ocurriendo sabrán perfectamente de quién vienen, pero como dice la Biblia, seguirán insistiendo en su necedad. Es decir, en no creer en Dios a pesar de todo lo que está ocurriendo. Así desaparezcan 15 Méxicos o 30 Méxicos, así desaparezcan 1925 millones de habitantes, el corazón endurecido de los hombres no estará buscando a Dios. Seguirá siendo inconverso sin plantearse siquiera la posibilidad de adorarle. Eso ocurre en estos primeros 4 sellos. Pero viene un 5º sello, que no nos narra lo que ocurre cuando se abre en la tierra, que ya vimos en qué estado la dejamos con 4 jinetes visitándola, sino que ahora nos va a referir prácticamente a los santos que claman a Dios por lo que ha pasado. Mira lo que dice el versículo 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, se entiende, y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz. ¿Quiénes clamaban? Pues estas almas, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están pidiendo justicia. 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí hay una pausa en la que los santos que murieron por la palabra de Dios y por el testimonio que dieron, le están diciendo a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? Y Él los pone en vestiduras blancas, les da vestiduras blancas y les dice: un momento, descansen un tiempo más, hasta que sus consiervos y sus hermanos van a ser muertos como ellos, esperen. Hay una pausa en esta historia que no nos refiere a lo que está ocurriendo en la tierra, sino nos está refiriendo a lo que está haciendo Dios con las personas que se encuentran en ese momento en su presencia. Déjame decirte que cuando estudiaba y preparaba este tema, me quedé pensando en las 70 semanas de las que inicialmente hablamos. Y cuando tú calculas el número de años y cuando tú sacas tus cuentas y dices: ¿qué exacta es la palabra del Señor? ¿Cómo es posible que de cuando inició la obra del levantamiento de Jerusalén a que muere el Mesías hay la cantidad de 483 años? Qué increíble es eso, que esos 483 años divididos entre 7 me den las 69 semanas. Qué increíble que esa división y ese resultado de 69 semanas, cuando yo voltee a ver a Daniel, diga: ¡ay! Daniel habla de 70, falta una, tengo 69. Pero lo asombroso de eso es que la palabra de Dios se cumple. Y si Dios dice que te ama, te ama. Y si Dios dice que te bendice, te bendice. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos lo que escribe Daniel y la manera en que se cumplió y la manera en que fue tratado el pueblo judío, por favor, no puedes seguir dudando, porque ese evento es histórico, no es interpretativo, es histórico. El número de años transcurridos es exacto, es algo que se cumplió. Y hoy te pido que analices, antes de seguir viendo los sellos, que lo que dice Dios se cumple. Y si dice Dios que su iglesia no va a pasar por esto, su iglesia no va a pasar por esto. Y si dice Dios que los creyentes, como vimos en Romanos, los no creyentes, como vimos en Romanos, van a pasar por esto, van a pasar por esto. Así que hoy te pido que hagas una pausa.
No sé qué estés haciendo hoy, ni dónde estés viendo la predicación. Haz una pausa en tu mente, en tu corazón, en lo que estés haciendo y atiende un poquito la palabra de Dios en lo que viene y en lo que te dice. Si no crees en mí, esto es lo que te va a ocurrir. Para eso es Apocalipsis, esperanza y bendición para los que creen en el Señor, pero condenación, angustia y tribulación para los que no creen en el Señor. Paz y bondad para aquel que cree en Jesucristo crucificado, pero angustia, dolor, pena y muerte para aquel que no cree en Jesucristo, que no lo toma como su Señor, que no se arrepiente de sus pecados. Para el inconverso, pues, el tema es muy importante, porque hoy estamos hablando de tu salvación, de tu vida eterna. Por eso no quiero que te pierdas en los caballos y en los colores. Sí, tómalos en cuenta porque debemos de saberlo, porque si te quedas, pues más cuando menos vas a saber que a partir del capítulo 6 vas a poder encontrar lo que te va a ocurrir. Pero qué necesidad de quedarte. Espero que Dios esté hablando a tu corazón y te diga, toma una decisión por mi hijo, porque aquí es cuando aparece Juan 3:16, y entiendes, de tal manera amó a Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y es lo que quiere Dios, que creas en Él. ¿Para qué? Para que no se pierda y para que tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Esa es la diferencia. Eso es lo hermoso de estos libros de escatología, que te dicen del futuro, lo que te va a ocurrir si sigues neceando, si sigues con un corazón de piedra. Tienes que observar tu vida, observa tu familia, observa tu trabajo, observa tu vida personal. ¿Por qué no? Observa tu vida espiritual y ubícate en dónde estás el día de hoy. Por favor, ve lo que va a ocurrir. Toma una decisión. Piénsalo, valóralo, porque viene un sexto sello. Y este sello nos regresa, después de esa pausa en el cielo, a la historia en la tierra. Lee conmigo el capítulo 12. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Pero mira bien a quién le pasa todo esto. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Mira, qué desesperación, qué angustia en la tribulación. Por eso te decía que te sientes sin escape. Es el entendido del original. Sin escape, sin opción. A tal grado llega que escucha con calma lo que va a ocurrir. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué circunstancia tan más difícil? Prácticamente estamos viendo que hay terremotos, que el sol se pone negro, que la luna como sangre, que las estrellas caen, que los cielos son desvanecidos y que las islas y los montes removidos. Y llegará a tal momento la tribulación, ¿te acuerdas? La angustia interna, que los hombres hablarán con los montes y las peñas y les dirán, caigan sobre nosotros. Todas estas consecuencias ocurren porque no tomaron una decisión por el Señor. Por eso verás que nosotros te predicamos cada domingo, para que Dios, que es el único que puede hacer un cambio en ti, para que la palabra del Señor, que es la única que puede penetrar ese corazón de piedra, provoque en ti que lo aceptes. Por eso verás que te insisten tantos familiares hasta el cansancio diciéndote, toma una decisión por Cristo, porque de esto trata, y así te va a ir si no la tomas, como hemos visto en esta primera parte del capítulo 6. Si tú observas en 17 versículos, de historia del mundo cambia rotunda y drásticamente. Y nos falta todavía un sello, que va a ser preparatorio, en una situación que también ocurre en el cielo. Pero aquel que no cree en Jesucristo en tiempos futuros verá un caballo que será la falsa paz.
Después verá un caballo, que será la guerra. Después verá un caballo, que será el hambre. Después verá un caballo, que será la muerte. Después la historia la verá en el cielo, observará, entenderá lo que está ocurriendo. Y después, en un sexto sello, empezará a haber una conmoción a nivel mundial por los eventos telúricos, sismológicos, en fin, como les quieras llamar. ¿Por qué no te llamo tanto la atención sobre estos eventos? Porque estos eventos en sí mismos son la consecuencia de un hecho generador. Y el hecho generador que provoca todos estos eventos, como empecé hoy diciéndote, es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si te has burlado de Él, déjame decirte que va a regresar. Si no has tomado una decisión por Cristo, déjame decirte que va a regresar. En eso estamos muy conscientes los cristianos, en que Jesucristo va a regresar por segunda ocasión. Y si no has tomado una decisión por Él, vas a ser sujeto a esta tribulación, a estos eventos, a los sellos que uno por uno hemos ido describiendo. A los sellos en que prácticamente son temibles. Ya hasta números de personas muertas, y hasta te equiparé a México lo que está ocurriendo. 15 Méxicos desaparecidos cuando se presente la muerte. Falta un séptimo sello que es preparatorio. Y en este séptimo sello, ahorita lo vamos a leer, te vas a percatar que lo que ocurre es la preparación para juicios mayores, para condenas hacia la humanidad que quede. Imagínate, esa humanidad que ha tenido falsa paz, guerra, hambre, muerte, terremotos, que se caen las estrellas, que el cielo se enrolla, en fin, todo lo que ha ocurrido se desvanece. Todo lo que ha ocurrido, todavía le falta hacer más severos los castigos. El séptimo sello es como el preámbulo, la introducción de lo peor que viene todavía. Por eso, ahí cambiamos un poquito de capítulo. Vamos al capítulo 8 del mismo Apocalipsis, en el versículo 1, para que veamos qué dice el séptimo sello, y con eso acabemos los sellos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Ves? A pesar de todo lo que está ocurriendo, el séptimo sello es un silencio. Es un silencio. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Prácticamente el séptimo sello se caracteriza por eso. Se caracteriza porque hay un silencio. A pesar de todo lo que está ocurriendo en la tierra, en los cielos, de los truenos, de las voces, de las oraciones, hay un silencio. Un silencio dramático, porque es el preámbulo, como lo vamos a ver posteriormente, en que van a venir los juicios que están a cargo de las trompetas. Por eso ves que aparecen 7 ángeles y se les dan 7 trompetas. En ese entendido, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Versículo 5, y el ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar. Mira bien, después del silencio lo que está haciendo el ángel, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, que a estas alturas era uno más. Básicamente es el preámbulo en que dice, bueno, ya pasaron 6 sellos, en este séptimo sello hay un silencio, hay una pausa, y ahora viene lo peor. Vamos a incrementar los dolores. ¿Todavía más? Sí, todavía más. Por eso hoy, así como en el cielo, y aprovechando que el silencio al que se refiere, que duró media hora, el séptimo sello, hoy te pedí y te vuelvo a pedir que hagas una pausa en tu vida. Haz una pausa en tu vida. Empezamos diciendo que la tribulación era la aflicción, angustia, apretura, presión interna que a ti te ocasionan las cosas, sin opciones. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. No es lo que te está ocurriendo. No son las circunstancias lo que te está ocurriendo. Es en dónde está tu corazón sintiéndose sin salida, atrapado. Así va a ocurrir la tribulación. Dramático lo que está ocurriendo. Poderoso lo que está ocurriendo. Pero no está ocurriendo por algo casual o desordenado. Está ocurriendo porque anuncia el regreso de nuestro Señor Jesucristo.
Y esas personas que se quedan van a tener esa tribulación en que su angustia más grande no es que se caiga una montaña, no es que se muera el vecino, lo van a ver y les va a dar temor, es cierto. No es que se caigan las estrellas, es que se van a sentir sin salida, prácticamente sin ninguna salida para seguir adelante. Prácticamente no van a encontrar opción para seguir adelante. Y tal vez hoy, esta mañana, así es tu vida. Olvida las circunstancias, olvida si el hijo, olvida si la hija, olvida si el esposo, olvida si la esposa. Esa es la consecuencia lógica del acto generador. Y el acto generador es que no tienes a Jesucristo en tu vida. El acto generador es que el amor de Dios no ha permeado tu vida. El acto generador es que no sabes lo que es descansar en su paz, en su bondad, en su bendición. No lo sabes. Las circunstancias son accesorias. El acto generador es que eres incrédulo, que no tienes fe. Y esa parte la digo con amor y con bendición, esperando que Dios tenga misericordia de ti. No tienes fe, por eso todo se complica, por eso todo es un problema, por eso eres tan delicado, tan débil. Por eso todo te molesta, porque tu corazón está afligido, tu corazón está atrapado. Bien podrías hoy descansar en el Señor, porque Jesucristo es pan de vida y es tu alimento diario. Y no necesitas que darle nada, más que aceptarlo como tu Señor y como tu Salvador. Si no, recuerda, pasarás 7 años que dura la tribulación, durísimos. Y estarás ahí porque ahí van a estar los que no creen en el Señor. Y siempre estamos dando tiempo, si será después, no sabemos cuándo viene el Señor. Fíjate que he escuchado muchas veces que las personas dicen, después, ahorita no lo necesito, yo necesito practicar toda mi vida esto de la fe, del amor. No es así. Déjame compartirte algo. No necesitas toda una vida para acercarte a Dios. Eso es una mentira que te ha vendido el mundo. No necesitas toda una vida para acercarte a Dios en el momento adecuado. Así es como te lo plantean. Ahorita no puedo, estoy construyendo. Ahorita no puedo, estoy trabajando. Ahorita no puedo, estoy con hijos. O eso es ya para viejitos. No, no es así. No necesitas toda una vida para acercarte a Dios en el momento adecuado. ¿Sabes? Necesitas solamente un momento para cambiar tu vida. Y ese momento puede ser hoy. Ciertamente analiza, porque es palabra de Dios, y no la desprecies, lo que va a ocurrir con los cuatro jinetes o 4 caballos. Ciertamente analízalo. Ciertamente analiza cómo el 5.º sello es una pausa y el 6.º sello es una serie de eventos que conmocionan al mundo. Y el 7.º sello, el inicio de las trompetas. Ciertamente analízalo, pero no te quedes ahí, porque esto es real. Esto no es una fábula. Esto es un futuro cercano de realización que no sabemos cuándo se va a dar, pero que es un hecho que va a ocurrir. Cuando leímos Daniel y vimos Daniel, vimos que cuando Dios da un tiempo y un evento, eso ocurre. No te quedes ahí. Recuerda el hecho generador es Jesucristo crucificado. Y yo hoy te pregunto ya para irme, ¿y dónde va a estar tu corazón cuando Él llegue? ¿Dónde va a estar? ¿Angustiado como estás ahora? ¿Entristecido como estás ahora? ¿Enojado? ¿Creyendo que el éxito terrenal es lo más importante? ¿Con miedo? ¡Claro! Si te va a encontrar ahí es porque no has creído en Él. Pero si tú hoy te das cuenta que es el momento adecuado para que esto no te suceda, porque Dios es amor, porque Jesucristo es el único camino para salir de donde estás atrapado. Jesucristo es el único camino, es la única verdad de donde tú sientes que no hay escapatoria, porque la tribulación ciertamente será magnificada, perfectamente descrita al momento que venga su periodo de 7 años. Pero yo sé que también tu vida puede estar en tribulación y te sientes afligido, apretado, angustiado, sin salida. Te pido hoy que confíes en el Señor Jesucristo. Te pido hoy que todo lo que aprendimos en tribulación, y si estás viviendo, obviamente con toda proporción, actualmente, solamente hay alguien que te puede liberar de esa carga,
y se llama Jesucristo crucificado, que en amor y bendición te dice, ven a mí, porque he dado a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Piénsalo, yo hoy te invito a que tomes una decisión por él. De esto trata la tribulación. Si tú hoy eres cristiano, estás viendo esto tal vez como lejano, pero por eso debes compartir el evangelio e ir con los hermanos y hablarles y decirles de lo que les va a ocurrir, e ir con el inconverso, y decirle de la forma y de la vida que va a tener. Esa es la parte que nos corresponde como cristianos. Llevar el evangelio y que ellos tomen su decisión. Que Jesucristo ponga en ellos el hacer como el querer. Y por eso oramos. Dios te bendiga. Vamos a despedirnos con una oración. Padre bendito, muchísimas gracias por tu amor, por tu cariño, por tu bendición. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo. Y hoy en especial te queremos agradecer, Señor, porque tú nos adviertes lo que va a ocurrir. Hoy tú nos estás diciendo lo que va a pasar. Es un hecho porque la historia demuestra que cuando tú dices algo, eso se cumple. Es un hecho que cuando tú dices que bendices, bendices, y cuando dices que amas, amas, pero también cuando en la Biblia se dice que tú castigas, castigas, Señor, porque eres un Dios justo. Por eso hoy te damos gracias por haber puesto en nosotros el querer como el hacer y el habernos permitido tomar una decisión por ti. Muchas gracias por ello, Señor. Pero hoy tal vez alguien nos está escuchando y se siente, aunque no ha llegado el periodo de tribulación, pero su vida hoy mismo presenta tribulación. Se siente angustiado, se siente triste, se siente sin escapatoria, siente que no puede salir, que no hay salida. Y por eso hoy te pedimos por ellos, Señor, para que tú los cuides y los bendigas y les enseñes a través de tu palabra que tú eres un Dios poderoso, el único Dios, que tú eres un Dios de amor, porque por eso entregaste a tu Hijo, que pone en su corazón que ellos tomen una decisión por ti y te acepten, arrepintiéndose de sus pecados y descubriendo cada día el Dios de bondad, el Dios de misericordia y el Dios de fidelidad que tú eres. Por favor, Señor, síguenos ayudando, síguenos cuidando, síguenos bendiciendo como hasta ahora. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Dios Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.